Todos me escuchan bien, ¿no? Sí, bárbaro. Excelente. Bien, bueno. Voy a compartir la pantalla. Mm. Bueno, entonces, lo que hicimos, esto va a durar poquito, si no le saco mucho tiempo a Tomás. Lo que hicimos fue una encuesta que ustedes habrán visto. Voy a intentar hacer esto, perfecto. Una encuesta que ustedes habrán visto, que espero además que la hayan completado, cuyo objetivo es tener una idea de vuelta, de qué cosas estamos haciendo, quizás de una forma que se puede cambiar para que todos estemos más contentos con la materia. Eh, la encuesta que ustedes, obviamente esto lo aclaro porque es importante, es anónima, es optativa, hicimos 10 preguntas, más un comentario libre para que digan lo que pensaban sobre la materia. De 130 inscritos aproximadamente, tuvimos 57 respuestas, lo que nos da una idea, creo, de la cantidad de personas que más o menos siguen involucradas con la materia. Y de los comentarios libres tuvimos 23. Y esta va a ser la presentación que va a tener la mayor cantidad de gráficos de torta usados en mi vida, simplemente no porque me gusten, sino porque vienen por defecto en el análisis de los datos de Google Forms. Bueno, esto es algo que al principio no, a mí me pareció sorprendente, después lo pensé y no tanto. Si tenemos algún comentario en el chat, seguro es sobre... Exacto, bueno, eso es el trabajo de ustedes, subrayar esto. Si quieren estos datos están disponibles después. Bueno, decía, esto me sorprendió un poco, en gran medida porque pensaba que había más gente de la licenciatura en ciencia de datos cursando la materia, pero no la hay tanto, en realidad somos mayoritariamente físicos, aproximadamente la mitad de nosotros somos físicos y el resto, de hecho hay más gente de otras carreras exactas, supongo que biología, geología, atmósferas, etcétera, que de la licenciatura en ciencia de datos. Eh, bueno, ambas no puse la opción, pero supongo que habrán completado con lo que está más cerca de su corazón, ¿no? En mi época yo estudiaba física y matemática, pero en realidad decía que era estudiante de física, entre otras cosas porque esperaba recibirme antes de físico, que es lo que efectivamente terminó pasando. Eh, Bien. Después, esta es una pregunta que yo hice que me parece que llevó. Esta pregunta pudo haber ocasionado algún malentendido entre al menos una persona que después llenó la encuesta. La pregunta es si ustedes cursaron algoritmos 1, el 28% sí, la mayoría no. El objetivo de esta pregunta, en gran medida, era usarla justamente como un proxy, como una aproximación para saber cuánto Python ustedes manejan. Esta pregunta no tenía el objetivo para nada de evaluar una correlatividad formal. Es decir, una persona completó en el comentario libre que cuestionaba que la materia que nosotros estamos dando ahora mismo sea válida como optativa para física. Y lo cuestionaba porque decía bueno, que la materia claramente tenía como correlativa algoritmos 1 y que había cosas que no se sabían de antemano. Yo no estoy de acuerdo con eso para nada. O sea, si miran el programa Algoritmos 1 y miran el programa de esta materia, no hay absolutamente nada en el programa Algoritmos 1 que sea necesario para esta materia. No es necesario saber especificación formal de programas, no es necesario saber nada absolutamente nada de probar si un programa hace lo que uno quiere o no, etc. Lo único que es un requerimiento formal para los alumnos que están haciendo la licenciatura en ciencia de datos, simplemente porque cuando armamos el programa de la carrera, alguien dijo que estaría bueno poner la materia en la licenciatura de ciencia de datos en un punto en el cual los chicos ya hayan visto algo de programación, hayan visto algo de Python, entonces nos pareció que estaba bien ponerlos en este lugar. Para los que no son de la licenciatura en ciencia de datos, no hay ningún problema. O sea, en primer lugar, no es extraño en la facultad, en exactas, que haya materias que requieren correlativas para ser como obligatorias de una carrera, pero no como optativas de otra. Por ejemplo, hay muchos físicos que hacen álgebra lineal o algoritmos 1 sin haber hecho álgebra 1, por ejemplo. Y eso es porque en realidad álgebra 1 casi no aporta nada a lo que son los contenidos de álgebra lineal o algo 1. Y así hay matemáticos que hacen mecánica clásica como optativa sin haber hecho física
no sé, 4, ¿está bien? Simplemente porque, bueno, tienen suficiente madurez matemática en general de pensamiento como para, ¿no? Para poder largarse a hacer esa materia. Y esto es lo mismo. O sea, acá no hay nada algo uno que necesiten saber. Lo que sí obviamente está pasando, que es que hace falta familiaridad con Python que no todos tienen, como voy a mostrar. Y eso es algo que vamos a trabajar en resolver en la materia. Vamos a dar más clases de Python, vamos a poner un foro de Python, vamos a hacer lo que haga falta. Pero eso no es un motivo para que una materia, de vuelta, no sea optativa de licenciatura en física, porque ninguna materia de física te enseña en Python. O sea, si van a esperar, digamos, si el objetivo es esperar antes haber cursado una materia donde aprendamos Python para después ver todo esto, esa materia no existe en la carrera de física, ¿okay? No hay ninguna. La programación se aprende esencialmente a lo largo de distintas materias y creo que esta esperamos que a partir de los cambios que vamos a implementar sea, de hecho, una buena materia para aprender Python. Pero de vuelta, no es que esta materia esté fuera de lugar como materia optativa en física. Yo estoy muy en desacuerdo con esa opinión. Bueno, sigo. Después, conocimientos de Python, bueno, hay aproximadamente un 16% de ustedes que claramente van a necesitar una mano adicional para trabajar con Python, que ahora vamos a decir que pensamos que puede ser. Las formas, nosotros propusimos varias formas, al menos 3 formas distintas de ayudar a mejorar el tema del conocimiento general de Python para los que no tienen la experiencia. Pues propusimos 3 y después una opción de otros. En la opción de otros, básicamente, todas las respuestas, perdón, fueron o bien no necesito, o sea, no me hace falta, o bien alguien sugirió que hay un curso de la facultad que se llama Exactas Programa, que está muy bueno para los que no tengan background en programación y quieren aprender, pero bueno, eso lo dejamos acá como sugerencia, pero creo que ya es un poco tarde, digamos. Entonces, volvamos a las 3 opciones que propusimos. Arrancar todos los viernes un rato antes. Todos los viernes, en realidad, podrían ser todos los martes y viernes. La realidad es que no tenemos por qué hacerlo únicamente los viernes. Y arrancar antes, o sea, digo, darle más carga horaria a la materia, poniendo, no sé, una hora antes, nos conectamos y todos los que tengan dudas de Python, ahí nos arremangamos, trabajamos con Python y resolvemos los problemas. No hay ningún problema, lo hacemos eso. De hecho, eso es lo que vamos a hacer. Y después, si hace falta, no las otras 2 opciones, si hace falta, podemos dar una clase además, que sea, no sé, 3 horas dedicadas únicamente a lo que haga falta ver de Python. Pero no es o sea, digamos, estamos dispuestos a hacer lo que haga falta para que mejore, digamos, el entendimiento de los temas de Python. Bien, en general de esta pregunta lo que se desprende es que un porcentaje, un 30% le gustaría que los notebooks de Python estén explicados con más detalle, más comentarios, etcétera, cosa que ahora lo vamos a tener en cuenta. La velocidad de las explicaciones, en general la gente no se queja, salvo muy pocos casos de que vayan muy rápido. O sea, creo que el problema no es tanto en las teóricas, entre comillas, o la parte teórica, sino más en la parte práctica. Y la primera ejercitación a nadie le pareció demasiado difícil, le parecieron lo bien adecuado o fácil. ¿Está bien? Esas son las preguntas obligatorias. Por suerte, lamentablemente hay personas que tienen problemas para ver las clases en vivo. Eso es el motivo justamente por el cual las grabamos y hacemos todo disponible en otros formatos. Hay creo que una persona que también tiene problemas para ver las clases diferido de YouTube. Bueno, esa persona no sé si va a estar viendo esto porque justamente tiene problemas, pero si alguien sabe quién es, o lo voy a después mandar por mail, que nos cuente por qué es, porque si fuese un problema de equipamiento, no sé, falta una computadora, lo que fuese, Exactas tiene un programa para ayudar a gente que está en esa situación por la pandemia. Entonces, tratan de alguna forma de llegar a nosotros y nosotros les hacemos llegar, ya lo hicimos, digamos, en 4 meses pasados, algo con una computadora, lo que fuese, para que puedan ver las clases. Por último, por suerte, nadie parece tener problemas para acceder al campus virtual. Bueno, entonces, rápidamente, para no quitar mucho tiempo, las preguntas, un diagnóstico rápido es que al menos un 15% seguramente va a necesitar una mano extra en Python. La forma más popular de hacerlo probablemente es agregar tiempo a la materia para que sea destinado a clases de consultas de Python únicamente. Obviamente tenemos que trabajar en hacer que el código esté más comentado y más legible. Y además, en general, ustedes consideran que la velocidad de las clases y su dificultad en general fue aceptable. Bueno, vamos a la parte de comentarios libres. Estos son 23 comentarios libres. Esto es una nube de palabras que hizo Sebas, básicamente, ¿no? Las
las palabras más frecuentes aparecen pesadas por su tamaño dentro de los comentarios. O sea que si uno ve esto, pareciera que la cruzada va bien, pero bueno, hay que leer también las palabras más chicas, ¿no? Que ahora lo vamos a hacer. ¿Eso lo hizo Tommy? Ah, mira, pensé que lo habías hecho vos. Bueno, entonces, bueno, Sebas Tommy es como un, ¿no? como un híbrido. Sugerencia aceptada, semáforo verde significa que la vamos a implementar de alguna forma. Semáforo naranja significa que deberíamos charlarlo antes de ponernos a implementarlo o que lo podemos probar. Y algún comentario que esté marcado con semáforo rojo significa que no va a ocurrir por varios motivos o por motivos que yo voy a explicar. Entonces ahora vamos a listar los comentarios que ustedes hicieron, los vamos a parafrasear por un tema de privacidad, ¿no? No vamos a cortar y pegar nada de lo que ustedes han escrito en el Google Forms. Antes que eso, esto no lo dijiste vos, Sebas, ¿para qué me dan textos si ya saben cómo me pongo? Esto es algo que creo que esto sí lo hiciste vos, Sebas, ¿no? No, ese fue Tommy. Ah, se fue Tommy, bueno. No, todo Tommy. Perfecto. Sí. Acá cambian Tommy. Quéjense con él. ¿Para qué me dan textos si ya saben cómo me pongo? Esto es un análisis de tópicos que lo que es, digamos, dentro de cada uno de los comentarios, por la frecuencia en la que ocurren palabras, es posible esencialmente, lo vamos a ver en la materia, cerca del final, es posible tratar de armar como componentes que representan los temas distintos, independientes que se hablan en el texto. Entonces, se puede representar como número de palabras, es decir, las palabras importantes para una de esas componentes aparecen más grandes. De vuelta, esto lo vamos a ver en la materia. Entonces, acá hay un tópico que tiene palabras importantes como cursada, bien, salgan, TP, encuesta, próximo. Bueno, somos optimistas, lo interpretamos como el tópico vamos bien. Después tenemos un tópico abajo que dice larga, cuesta, teórica. Bueno, nada, esto ya no es tan fácil interpretarlo de una forma optimista. Yo creo que este tópico es el tópico problemas con las teóricas. Después tenemos un tópico que claramente es el tópico de problemas con Python. Python, saber, código, tema, a veces materia, etc. Después este último es más difícil de interpretar, pero creo que hace referencia a la idea de dar clases de consultas de Python. También compañeros, haga, apoyo, hacer, preguntas, desafío, etc. Este es básicamente, ¿no? Como algunos de ustedes mencionaron esta idea de dar clases de apoyo, creo que está plasmado en este tópico. Entonces, de esto es más o menos lo que hablaron en los comentarios y ahora vamos a ver algunos con su semaforito. Entonces, esto ya casi terminamos y lo dejo a Tommy. Se tarda mucho hablando de teoría antes de introducir el código. Esto tiene semáforo naranja, eso quiere decir que puede ser que sea un problema en algunas clases y que sea evitable y en otras no tanto. O sea, digo, vamos a tratar de que no hablen, digamos, de no prolongar mucho la teoría que hablamos para que también no lleguen cansados y demás. Pero bueno, tampoco podemos prometerles que va a pasar siempre, simplemente porque hay algunas clases donde va a haber un poco más que otras de teoría. Sigo. No queda claro qué es importante en la teoría y qué es accesorio. Esto es semáforo verde, o sea, yo entiendo qué quiere decir esto. Entiendo que a veces ponemos teoremas o definiciones o lo que fuese y no les queda claro qué tan importante es eso a lo que hace la parte práctica o aplicada de la materia, ¿no? Entonces, se pierde un poco la idea de qué es, bueno, de qué es lo que ¿no? hace a la materia importante. Eso lo podemos resolver simplemente poniendo una etiqueta que diga importante o resaltándolo. Cambiar el tono de voz y hablar más alto, eso lo podemos hacer. Digo, cambiar el tono de voz es ¿no? modular, tratamos de modular y hablar más alto también dentro de nuestras limitaciones vocales. ¿no? Usar más ejemplos en las explicaciones teóricas, por supuesto, esto lo podemos hacer. Plantear objetivos más claros en la ejercitación obligatoria también. Esta ejercitación obligatoria, la realidad es que ustedes piensen que es la primera vez que hacemos esto. Esta es la primera vez que yo en mi vida inclusive estructuro una materia alrededor de notebooks de Google Colab. Entonces, esperen que las ejercitaciones se vayan volviendo mejores con el tiempo, como todo en la materia en general. O sea, estamos empezándolo, nunca lo hicimos, mucho menos en un entorno virtual. Así que esperamos que las nuevas ejercitaciones vayan siendo mejores cada vez. Esto, comentar mejor el código de los notebooks, esto sí también, de hecho, ya lo van a ver, o si ya lo vieron, si ya abrieron el código del notebook de Tommy de hoy, van a ver que está mucho más claro comentado.
Más ejemplos de la vida real, en regresión hubo pocos. Esto también es algo que inclusive está ya en los notebooks a partir de hoy. Está, ¿no?, un poco menos esa idea de datos sintéticos, que bueno, que justo en regresión es un tema en el cual no es tan fácil explicarlo sin hacer eso, pero van a ver que ahora empezamos a sumar ejemplos de la vida real. Moderar el chat es alguien que sugirió porque le pareció que era difícil a veces separar lo que se habla de lo que se dice más en tono jocoso. Eso lo pongo como semáforo naranja simplemente porque creo que es algo que deberíamos decidir entre todos, si el chat está siendo un problema o no, o digamos, yo entiendo por un lado que es algo que es importante para entender, digamos, para ver las preguntas que hacen los compañeros, pero también, qué sé yo, es un poco un desahogo ¿no?, de socialización, siempre que no se vaya de las manos en la situación actual que no está tan buena. Entonces, eso es algo que yo creo que lo podemos dejar en suspenso y entre todos más o menos decidir si se está desbarrancando o no el chat. Alguien pidió conceptos más sofisticados, mechados en las clases teóricas. Y bueno, esto es difícil, porque contradice mucho lo que piden otras personas. O sea, si metemos más cosas en las clases teóricas, van a ser más largas y basta contradecir la primera cosa que pidieron. Así que no siempre lo vamos a poder hacer. ¿Qué más? Seguimos con el semaforito. Bueno, tratar de hacer que los notebooks tengan una convención más o menos estructurada, o sea, que no parezca, no sea tan obvio que fueron hechos por diferentes personas, sino que estén uniformizados. Eso es algo que ya estamos trabajando en hacer. Bueno, los notebooks pasan muy rápido como para que se entiendan o sirvan. Ok, esto es un punto delicado. Es un tema de tiempo, o sea, vamos a hacer lo posible para que entre dentro de la clase una explicación lo más detallada posible de los notebooks, y si no, bueno, nos veremos en las clases, en la hora inicial de consultas de Python o lo que fuese, pero esto es algo que depende mucho del tiempo. Más apoyo con Python totalmente, ahora voy a decir específicamente qué vamos a hacer. Bueno, esta es una pregunta que yo no la entendí mucho. Alguien pidió un espacio de preguntas en diferido, que sean vistas por todos, que sean, ¿no?, como grupales, que todos puedan ver la respuesta. A mí me sonó que lo que esta persona estaba pidiendo era básicamente el foro, ¿no? Medio que esto ya existe, creo que es el foro. Entonces le pongo rojo simplemente porque o bien no entiendo qué es lo que la persona quiere o bien ya existe. Guías de ejercicios, ok, esto es algo que pusimos naranja porque en realidad ya hay guías de ejercicios, o sea, las guías obligatorias son guías, ¿está bien? Eh, las guías obligatorias son guías, o sea, ustedes pueden consultarnos para esas guías, de la misma forma que nos consultan para cualquier otra guía. De hecho, si van al foro, van a ver gente preguntándonos cómo hacer tal cosa y nosotros les damos una mano. O sea, simplemente son obligatorias para darle una idea de regularidad a la materia, pero no son, está bien, como un examen, son guías de ejercicios. Pero igual, si lo que necesitan es más que eso, se lo podemos dar. De hecho, ustedes ya vieron que subí una, creo que la hizo Seba, es así, en ese caso sí, una guía extra de regresión, o sea que ya hay una guía adicional que subimos, y además Tommy agregó en su clase de hoy al final también ejercicios para que ustedes puedan hacer, nada, su práctica. Leer en voz alta las preguntas del chat antes de responderlas. Bueno, esto es algo que obviamente lo podemos hacer, y es un problema típico de que no estamos muy cancheros con la virtualidad. O sea, a mí nunca se me hubiera ocurrido pensar que alguien que ve la clase de forma sincrónica tiene un problema porque yo no repito ¿no? Yo leo el chat y la persona no tiene acceso al chat, entonces la persona no sabe qué es lo que están preguntando. Obviamente podemos leerlas para evitar ese problema. Cambiar la modalidad de las clases, armar grupos para la parte práctica. Esto, de hecho, hoy lo vamos a hacer. ¿No? Hoy lo que vamos a hacer es, cuando llegue la parte cuando llegue la parte de los notebooks, vamos a dividirnos en un grupo para cada uno de nosotros, y vamos a ir por grupos por separado a subsalas de Zoom para poder tener una interacción más uno a uno. Enzo no hace pausas para preguntar si entendieron. Obviamente esto lo puedo hacer, de hecho es un buen momento para preguntar si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Todos entienden hasta ahora. Ok, bueno, esto que estamos haciendo ahora es útil para evaluar lo de si modelar el chat o no. Bueno,
Y por último, las caritas tapan parte del video de Zoom. Esto es algo que espero que esté resuelto. Eso es algo, ¿no? Que acá en una sección de las diapositivas aparecían las caritas, son las caras nuestras, básicamente, tapando la esquina superior derecha. Creo que yo lo resolví, pero no estoy seguro. La realidad es que si pasa hoy también, voy a tener que buscar ayuda a alguien que sepa más de Zoom para evitarlo. Bueno, las últimas dos, tratar de que los recesos ocurran cerca de la mitad de la clase, ningún problema. Y bueno, algunos dijeron que llegan muy cansados a la parte de los notebooks. Bueno, eso es algo que podemos de vuelta tratar de evitar haciendo clases más cortas, pero que en última instancia algunas clases pasarán. O sea, es algo que depende un poco de los temas. Pero bueno, vamos a tratar de poner instancias que alivien este problema. Entonces, finalmente, para terminar y ya dejarlo a Tommy, eh, eh, una sola sala se va a grabar, efectivamente. Lamentablemente, en este caso creo que la idea es que se grabe la sala de la persona que armó el notebook. Por ejemplo, hoy se grabaría la sala de Tommy. Pero bueno, eso sería un problema inevitable. Entonces, los cambios de la materia a partir de la encuesta son los que seguro van a ocurrir. Primero, a partir de la clase que viene, o sea, a partir del viernes que viene, vamos a reservar el aula una hora antes para consultas de Python. Y después veremos cuántas consultas hay, y en base a eso veremos cuántos de nosotros estamos en las aulas una hora antes y demás. Esto no va a ser la misma aula que la de la clase, va a ser otra aula probablemente, yo se les voy a mandar por mail durante la semana. Después vamos a ver, esto lo vamos a ver de vuelta. A menos que no haga falta, veremos en qué momento conviene agregar una clase de 3 horas extra con todas las preguntas de Python, sobre todo si vemos que lo anterior no alcanza. Bueno, esto es lo que les dije recién, usar breakout rooms para dividirnos para la parte de las notebooks. Después, esto ya lo estamos haciendo. Al final de cada notebook agregamos un resumen de las partes del código que son más importantes. O sea, estas líneas de código es lo que vos te puedes llevar a tu casa para entrenar un clasificador de este tipo, evaluarlo, sacar los parámetros, etcétera, ¿no? Como lo condensado del notebook. Después agregamos un foro para consultas de Python específico. Manejamos una latencia baja de respuesta en el foro. Eso quiere decir que cuando ustedes preguntan algo, en general respondemos muy rápido. Lo cual habla de que además de que estamos dedicándole tiempo, ustedes no están preguntando tanto. Entonces, nada, eso significa que todavía hay ancho de banda disponible para que hagan muchas más preguntas de las que están haciendo. Y después todo lo demás, ¿no? Vamos a esforzarnos en hablar más alto, claro, comentar mejor el código, uniformizar el código, usar mejores ejemplos, dar objetivos más claros de ejercitación, sacar las caritas del Zoom, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto era lo que yo les quería contar de lo que vamos a tratar de hacer para que la materia mejore a partir de ahora. Y bueno, si no hay ninguna, o sea, aprovechemos ahora, si hay consultas, si hay comentarios sobre esto, si alguien quiere agregar algo, y si no, le damos a Tommy ya para que arranque la clase. Me parece que cuando te dijeron, hola, buenas tardes, pero me parece que cuando te dijeron de que digan en voz alta la pregunta, se debe a que, yo porque lo vi en diferido, no sale la pregunta y vos das una respuesta. Claro, es por eso. Es por eso, pero si no, cuando estás así hablando no hace falta. Y también pasa lo mismo con otras materias que también han hecho eso, porque si no, no se entiende a veces cuando dicen las cosas. Sí. No estoy de acuerdo simplemente porque cuando Lori hace una pregunta en el chat, la persona que ve el video en YouTube no ve cuál es la pregunta y es obvio. Simplemente que uno, bueno, ahora me doy cuenta, antes ni me lo imaginaba que era un problema eso. Mailén pregunta si vamos a dividir las salas con algún criterio. La realidad es que sería medio complicado, no sabemos bien qué criterio usar. Si también subimos el chat nosotros. No sabemos la verdad mucho qué criterio usar. Yo propongo que empecemos con un criterio medio aleatorio y después vemos cómo se reacomoda. O si les parece, hoy lo hacemos aleatorio. Bueno, es una pregunta. Ignoremos ese último comentario. La otra forma de hacerlo es hacer otra encuesta más, preguntándole a cada uno el nivel que maneja Python y después usar eso para dividir las clases. Tampoco nos burocraticemos tanto. Digamos, no quiero hacer una encuesta para cada cosa que haga falta hacer en la materia. Entonces, empecemos así y vemos cómo avanzamos. Bueno,
Si no hay más preguntas, suba al estrado, a la tarima, o lo que fuese Tommy. ¿Estamos entonces? Bueno, bien. Entonces arrancamos con la clase de hoy. Buenas tardes a todos antes. La idea va a ser ver un poco lo que es la clasificación en general en el contexto de trabajo con datos y en particular la regresión logística como la herramienta, si se quiere, base para los problemas de clasificación. Entonces, como motivación quería contar algunos ejemplos que se me ocurrieron. No quiero decir que sean ejemplos o casos de uso con los que yo me haya enfrentado, pero que entiendo que muchas veces va por acá. Por ejemplo, en el caso de un banco, poder predecir si los clientes van a caer o no en la mora de la tarjeta de crédito, o sea, si van a poder pagar todo el saldo de la tarjeta o van a pagar solo el mínimo o van a efectivamente no pagar nada a partir de los ingresos de esa persona y otros tipos de antecedentes que pueda llegar a tener. Otro ejemplo que podemos pensar similar en el plano médico sería, llegan pacientes a una guardia y tenemos que decidir si a un paciente lo podemos dejar en espera o no, si lo tenemos que llevar, por ejemplo, a cuidados intensivos o a alguna terapia, en función de algunos estudios rápidos que le hagamos. Y uno último que se me ocurre, que es, por ejemplo, el problema de poder predecir si va a llover o no en función de que yo sé, yo puedo predecir bien, por ejemplo, cuál va a ser la temperatura o la humedad al día siguiente, pero no puedo predecir si llueve o no. Bueno, tratar de poder asignarle a un día esa categoría, lloverá o no lloverá. Entonces, todos los ejemplos que yo acabo de contar existen algunas características numéricas, x1, x2 en este caso, como bien general, y existe una categoría, una etiqueta que yo le puedo poner a cada uno de esos registros que yo tengo, que en principio durante la clase de hoy lo vamos a pensar como binario, o sea, como que esa categoría puede ser o una cosa o la otra, y ese es todo el universo de posibilidades. Y entonces, cuando nos enfrentamos a estos problemas, de lo que estamos hablando es de clasificar. Es decir, a partir de conocer cuáles son los datos x2 y x1 de un determinado registro, poder clasificar a qué categoría en particular pertenece ese registro. ¿Hasta acá estamos? ¿Motivados? Digo, ¿se entiende cuál es el problema? Bien. Joya. Entonces, pasemos un poco a lo que va a ser el recorrido de la clase. Primero quiero hablar de la hipótesis de representación, que es cómo vamos a pensar a este problema de clasificación en una primera instancia. Después vamos a hablar de un concepto que es la frontera de decisión, muy propio del algoritmo que vamos a usar. Voy a hablar apenitas, o sea, muy al pasar, de cómo se buscan los coeficientes, o sea, cuáles son los parámetros y cómo se buscan en este nuevo modelo. Y para cerrar, antes de ir a la práctica en Colab, voy a hablar un poco de, bueno, qué pasa si yo, en vez de tener una categoría binaria, como les mencioné al principio, tengo una categoría que puede tomar más de 2 posibilidades. Bien, entonces, como ya les dije anteriormente, vamos a suponer un problema de este estilo, en donde tenemos los ingresos, por ejemplo, de los clientes de un banco, y tenemos una etiqueta asignada a cada uno de esos clientes que nos dice que solo paga el mínimo la tarjeta de crédito o que paga todo. ¿Está bien? De hecho, es una de las opciones cuando uno tiene que saldar que pagar el saldo de una tarjeta de crédito. Uno puede elegir por pagar el mínimo y caer en una espiral de intereses infinita, pero digo, uno lo puede hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es llevar a una lógica binaria, si se quiere, estas
dos posibilidades de el paga todo o solo el mínimo. Y a todo lo que sean registros que pagan todo, le voy a poner un 1, y a todo lo que sean registros solo el mínimo, le voy a poner un 0. ¿Está bien? Eso es lo que sería llevarlo a una categoría binaria. En este caso, yo estoy usando el 0 para solo el mínimo y el 1 para el paga todo, pero es totalmente indistinta esa elección. A veces, si se quiere, se trata de que el 1 sea la presencia de algo y el 0 sea la ausencia de ese mismo algo, para tratar de buscarle una lógica a la asignación del 1 y el 0, pero en principio no es más que una convención o algo que uno tendrá que decidir en última instancia cuando esté codeando. Bien, entonces, una vez que hicimos esto, quiero invitarles a decir, che, tratemos de ajustar esto por una lineal. Digo, tengo datos que están en el 0, tengo datos que están en el 1, tengo mi eje numérico, que son los ingresos. Podría tratar de pensar que esto es un problema de regresión lineal, como los que vimos la clase pasada. Entonces, acá quiero un poco que debatamos qué problemas o qué beneficios puede tener este abordaje, donde la idea sería que yo puedo agarrar y tirar una recta que en función de los ingresos me prediga si vamos a pagar todo o vamos a pagar solo el mínimo. ¿Se les ocurren cosas sobre esto que yo acabo de escribir? ¿Se les ocurre qué puede haber de malo en esto o qué puede haber de bueno? Y por lo pronto te puede dar que alguien va a pagar 0.2 o 0.3, o sea, que no te va a clasificar en 0 o 1. Bien, tal cual, o sea, excelente. Como lo primero que pasaría es que la imagen de la lineal no está acotada entre 0 y 1. Bien, también te volvería valores en el medio, pero si uno quiere, podríamos, no sé, fijar un umbral acá, en el medio, y decir, todo lo que me haya caído de este lado, lo voy a mandar a que paga todo, y todo lo que está de este lado lo voy a mandar al solo el mínimo, pero en principio, como bien decían por ahí, hay un problema con la imagen de esta función, que claramente se excede del 0 y el 1, y que si uno, un poco yendo a lo que dicen ahí en el chat, si uno quisiera resolver ese problema de los valores en el medio, como alguna forma de la probabilidad de que alguien pague todo o que solo pague el mínimo, es verdad que si me voy y tengo un valor por encima de 1, ahí ya la idea de probabilidad empieza a volverse extraña, y lo mismo si empiezo a tomar valores en la imagen negativos. Entonces, eso me parece que el umbral de los que pasan también lo podrías reducir de 0 a 1. ¿A qué te referís? ¿A restringir los ingresos? ¿A acotar los X? Ah, sí, ok, sí, está bien. Uno también, perfecto. Sí, genial. Buenísimo. Lo que preguntaban ahí es, bueno, lo que está acá lo podés llevar hacia ese valor. Sí, tal cual, sería una posibilidad. Ahora, lo que a mí me parece interesante, como para descartar de un plumazo esto, es qué pasa si, imagínense que con estos datos son los que yo entreno efectivamente el modelo, y supongan que el día de mañana se sumó un registro más, que yo lo quiero sumar, digamos, al entrenamiento de mi modelo, porque digo, bueno, a ver, ahora junté más datos, tratemos de ajustar el modelo, y supongamos que hay un punto que me cae acá. Fíjense que ese punto, básicamente, va a hacer que mis predicciones cambien abruptamente. O sea, son totalmente distintas a las de antes. Porque si yo tenía esto así, como el lugar donde decidía, fíjense que de tener un corte en los ingresos que estaba a la mitad más o menos de mi escala, se corrió una banda hacia la derecha. Y eso fue solamente por sumar un registro al entrenamiento de mi modelo.
Entonces, en principio, pareciera ser que la lineal es demasiado sensible a este tipo de variaciones que nos alteran rotundamente nuestro modelo, además de las que mencionábamos anteriormente, que parece que estábamos todo el tiempo tratando de emparchar la situación, porque teníamos que decir que si la imagen era superior a 1, la teníamos que llevar a 1, si era menor que 0, la teníamos que llevar a 0, etc. Sí, tal cual, alguien... Eso seguro, sí, seguramente. No estoy diciendo que no, y eso probablemente, este cambio, o sea, lo que están diciendo ahí es, che, igual alguien de muchos ingresos podría decidir pagar el mínimo, eso claramente puede pasar, y me da la sensación de que en esa lógica la lineal va a funcionar aún peor, porque eso me va a modificar bastante más la función f de x de beta. Entonces, se entiende un poco por qué tenemos que rápidamente abandonar la idea de tratar de modelar la clasificación a partir de una regresión lineal. Bien, joya. Entonces, me siento libre de hacer esto y decir, no es por acá. Tenemos que pensar por dónde es. No, por suerte es un problema medianamente resuelto, pero sí creo que lo primero que estaría bueno lograr es que, acá ya medio que doy la solución a la que vamos, pero me parece que lo fundamental es que tratemos de buscar, primero que nada, una función que está acotada entre 0 y 1, en tanto nos permita pensar lo siguiente, que esta f con la que vamos a predecir a partir de nuestra feature, de las características x y de ciertos parámetros, nuestra categoría y, pensarlo como una probabilidad. O sea, algo cuya imagen pueda caer entre 0 y 1 tranquilamente, o sea, eso no lo voy a limitar, pero como es una probabilidad, tiene que estar acotada entre 0 y 1 y la imagen. ¿Ok? O sea, no puedo proponer una función bajo este universo donde yo estoy pensando que tiene que ser una probabilidad, no puede... No tiene sentido que algo me prediga que va a ser un 1.5 de probabilidad de que pague el total. O sea, eso no tiene sentido, necesitamos una función acotada entre 0 y 1. Y en ese sentido, una de las funciones posibles que se trabajan y la que usualmente se usa para los problemas de regresión, para los problemas de clasificación, es la función sigmoidea, que es la que tenemos acá. Donde básicamente la forma que tiene es la de 1 sobre 1 más una exponencial, y que si miran con detenimiento lo que está pasando acá, identifican, ay, qué malo que soy con el pulso, identifican esto que es... Eso vendría a ser el polinomio que interpola a los números, no el polinomio, perdón, la lineal que ajusta, entre comillas, a los números, a los datos. Tal cual, sí, eso mismo. ¿Alguien iba a decir algo también? ¿O era esto mismo? Pero bueno, sí, tal cual, es efectivamente eso. Eso es lo que yo acabo de descartar en la diapositiva anterior, ahora lo estoy metiendo en una función que ahora vamos a ver un poco la forma que tiene, pero fíjense que esto es muy interesante. Yo estoy usando un poco de mi conocimiento previo de regresiones lineales para meterlo adentro de mi clasificador categórico, ¿está bien? Que es este que tenemos acá. Y que, de hecho, yo le digo función sigmoidea porque creo que la primera vez que la escuché nombrar fue como función sigmoidea, pero también se le dice función logística, y es lo que le da el nombre a... este clasificador, que es regresión logística, o el proceso de hacer una regresión logística es el que nos permite clasificar de forma binaria una categoría a partir de ciertas características numéricas. ¿Está bien? Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero un poco enfatizar esta notación de acá, que es la misma que puse acá, que yo lo que estoy queriendo decir es que voy a pensar a esta función f de mis características y de los parámetros como la probabilidad de que un registro valga i, dado que
tengo a mis parámetros beta y a las features X. ¿Se entiende lo que acabo de decir? O sea, dado que yo tengo mis X y mis betas acá, quiero saber cuál es la probabilidad de que un registro tenga valor i igual 1 o igual 0. ¿Está bien? O mejor dicho, en definitiva yo lo que voy a querer hacer es poder clasificarlo entre el 0 o el 1. ¿Se entiende? Pero lo quiero pensar en términos de una probabilidad conjunta, un poco para poder relacionarlo con lo que dio Seba en su momento de... Me río por la confusión Seba-Tommy de antes. Pero como dio Seba la clase de estadística, vimos lo que es la probabilidad condicional y me parecía interesante introducirlo porque además de ver esta definición, vimos lo que es el teorema de Bayes y en algún momento de la materia vamos a ver algoritmos que usan, que nosotros queremos esto y el teorema de Bayes para poder proponer esta función que necesitamos. ¿Está bien? Entonces, quiero saber si queda un poco claro los conceptos de esta diapositiva, que serían, nuestra F quiero que sea una probabilidad y que sea la probabilidad conjunta pensada como la acabo de explicar. Y para eso propongo la función sigmoidea, que es esta que está acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo pasar a que veamos un poco la forma funcional de esta cosa? Bárbaro, sí. Bien, joya. Entonces, la sigmoidea es esto básicamente. Es una función que hace como una S que vamos a explicitar un poco más. La idea es que esta P de I, X y beta. ¿Alguien puede decirme bien cómo hacer para ver la forma de esta función? O sea, voy a tomar un par de límites para que veamos que efectivamente cumple, que está acotada entre 0 y 1. La idea es que por la pinta que tiene, cuando X tiende a infinito, o sea, se hace lo suficientemente grande, esto que está acá tiende a infinito efectivamente, y como es e a la menos infinito, esto va a tender a 0, y básicamente me queda 1 sobre 1, entonces la P tiende a 1. Y en el otro caso, cuando la cosa tiende a... cuando X tienda a menos infinito, o sea, para el otro lado, para valores muy negativos de la variable, igual ahora vemos que eso puede llegar a modificarse, pero digo, dada la función así como la tengo escrita, cuando X tiende a menos infinito, ¿esto a qué tiende? Fíjense que lo que tenemos acá va a empezar a irse muy hacia los números negativos, ¿está bien? O sea, hacia el menos infinito, y como tengo un menos acá, esto va a empezar a crecer un montón, y lo tengo abajo dividiendo, porque tengo 1 más, o sea, 1 sobre 1 más una cosa gigante que empieza a crecer, todo esto tiende a 0. Bien, no voy a buscarle el máximo para ver que efectivamente esto está acotado entre 0 y 1, pero créanme que la forma que tiene efectivamente es la siguiente, o sea, es monótonamente creciente, lo cual está bueno, por lo tanto, siempre crece entre 0 y el 1. Y en particular, cuando lo que tengo acá adentro vale 0, esto es e a la menos 0 o e a la 0, da igual, e a la 0 me da 1, entonces mi función vale 1/2 cuando el argumento, en este caso yo puse X, pero digo, en general, para no tener que indicar cuánto vale beta 0 ni beta 1, en general cuando mi argumento se hace 0, o sea, el argumento que tengo acá, lo que veníamos pensando antes como el polinomio lineal que usábamos en regresión lineal, se hace 0, esta cosa me da 1/2. ¿Está claro hasta ahora? Sí, joya. Bien, entonces, tenemos nuestra función sigmoidea que... ¿Por qué I está de parámetro? Ok, está bien. Esto puede haber sido una confusión porque yo al principio mostré... no tengo que hacer líneas rectas. Así. Yo al principio... Bueno, evidentemente así tampoco.
había dicho x2 y x1, y la variable y se la había dado en las formas y en los colores de los puntos que yo había dibujado. ¿Está bien? Yo acá tengo un problema en donde tengo una única feature. Lo que yo les estoy mostrando, tengo un solo x. ¿Ok? Entonces estoy efectivamente dibujando a p de i dado x beta, porque en este caso es una función que va de r en r. O sea, yo le pongo un valor real de x y me devuelve un valor real que es mi i, efectivamente. Cuando yo tenga este problema, va a ser una función que vaya de R2 en R, ¿ok? Y ahí no la voy a poder dibujar con tanta facilidad. Pero en este caso lo que yo les quería mostrar es la forma funcional de la sigmoidea, ¿ok? Entonces, Juan, si se termina de entender por qué i está, o sea, no es un parámetro i en este problema, lo estoy poniendo efectivamente como la variable dependiente. Joya. La verdad, Me gusta esto leer antes sería, la pregunta. si hubieses puesto i igual 1, sería la probabilidad condicional, ¿no? De que i tenga el valor de 1, dado x y beta. O sea, i puede valer 0 o 1 acá, porque es una etiqueta. Entonces, la probabilidad de que i valga 1, dados tus parámetros y tu valor de x, eso es la forma esta que está acá escrita. Solamente que faltó poner i igual 1, digamos, en la izquierda, ¿no? Sí, tal cual. A ver, en principio yo todavía no hice esa asunción, pero voy a hacer uso de esta anotación para decir que i valga cualquier número entre 0 y 1, y después yo voy a poner un umbral a partir del cual voy a decir todos los i's mayores que este número se van para arriba, todos los i's menores que este número se van para abajo. Pero en principio sería eso. Sí, si quieren acá está i, quiere decir que i sea igual a cualquier valor entre 0 y 1 por ahora. Y ahora vamos a ver qué hacemos con eso. Entonces, bien, es justo lo que acabamos de mencionar. Dada esta forma funcional, podemos, yo la voy a interpretar como que lo que me devuelve esto así es la probabilidad de que cierto registro pertenezca a la categoría que nombré i igual 1, en el sentido de que si me da 0, es 0 probable de que ese registro su categoría será 1, si me da 0,5 es un 0,5%, o sea, un 50% probable que esa categoría la asigne para el 1, y si me da un 80%, o sea, si me da un 0,8, eso es qué tan probable es que es un 0,8 probable que valga efectivamente 1 ese registro. Entonces, lo que mencionaba antes, para poner la etiqueta, como yo estoy armando una función que va de R en R, y yo en realidad quería asignar una etiqueta que era categórica y que era o 0 o 1, tengo que poner una probabilidad de corte, que yo marqué acá como 0,5 a priori. Después vamos a ver que esto puede llegar a ser incorporado como un hiperparámetro del modelo. Si recuerdan, hemos mencionado la palabra hiperparámetro ya, pero no la quiero saltar hoy esa discusión, la veremos más adelante. Pero bueno, en algún punto tengo que decir, che, bueno, esta es la probabilidad de corte. Las cosas que o sea, que dado x y beta me devuelvan más que tal corte, las voy a asignar al 1 efectivamente. En este caso yo elegí en 0,5. ¿Ok? Entonces, todo valor que me dé por arriba de 0,5, yo voy a decir, la etiqueta es 1. Y lo que me dé por debajo, voy a decir, la etiqueta es 0. ¿Qué es esto que estoy diciendo acá? Y lo voy a enfatizar nuevamente para que no haya confusiones. Vamos a tener que a un registro le voy a decir, che, i igual 1 en términos categóricos, cuando la probabilidad me dé mayor que 0,5. Mayor o igual que 0,5. Y le voy a asignar como 0 cuando la probabilidad me dé menor que 0,5. ¿Está bien? Recordando que esta es la probabilidad de la que estoy hablando. Entonces, un poco ese valor de corte va a impactar en los parámetros, pero al mismo tiempo va a ser un hiperparámetro que después, si quieren, podemos llegar a testear más adelante, que cambia de nuestro modelo en función de dónde ponemos el corte. Bien, yo acá lo que quería mostrarles es que uno puede encontrar, dado que tengo un corte en la probabilidad, cuál es el corte en las características. Y esto es lo que yo llamaba frontera de decisión. Es decir, cómo sé yo, a partir de solo mirar a la función que está modelando mis datos,
dónde van a caer los registros positivos y dónde van a caer los registros negativos. Entonces, yo lo que dije es, el corte está en 0.5, entonces igualemos nuestra función, que es la que tenemos acá arriba, en 0.5. Bien, como les mencioné anteriormente, la forma para que... ¿Cómo hacemos para que esto que está acá de 0.25, de 1/2, es que lo que está acá adentro sea igual a 0? ¿Para qué? Para que e a la 0 me dé 1, 1 más 1 es 2 y me queda 1/2. ¿Está bien? Entonces, en el caso en el que tenemos una única característica y tenemos un polinomio lineal, vamos a tener que igualar esto a 0, que es básicamente hacer beta 0 más beta 1 por el x de corte igual a 0, y esto es despejarlo simplemente. X de corte es menos beta 0 sobre beta 1. O sea, vuelvo para atrás en la diapositiva. Este x de corte que se interseca con nuestro y de corte, el punto este está dado por 0.5 y por menos beta 0 sobre beta 1 acá en x. ¿Estamos de acuerdo? Lo que acabo de calcular. ¿Se entendió? O sea, calculé este x de acá. El x en donde se produce, o sea, el ingreso quiebre en nuestro caso modelo, a partir del cual lo mando para arriba o lo mando para abajo. Bien. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si tenemos más de una característica? Como ocurría en el ejemplo inicial que les mostré, la fotito esa que les mostré, donde teníamos x2, x1 y teníamos puntos de un lado, puntos del otro. ¿Bien? ¿Cómo hago eso? Bueno, es simplemente recordar que la vez pasada lo que hicimos cuando teníamos más de una característica era escribir a ese polinomio como un beta 0, o sea, un término independiente, más un beta 1 que acompaña a la característica 1, más un beta 2 que acompaña a la característica 2, donde acá el C está refiriendo a que es de corte, o sea, a que estamos hablando de esta frontera de decisión. Tal vez debería haberle puesto F de frontera, puede ser. Pero bueno, la idea es que acá estamos hablando de corte. Entonces, nuevamente, fíjense que es interesante que a mí me está cambiando, o sea, me cambia el exponente, pero la condición que tiene que cumplir ese exponente es siempre la misma. No importa que sea un polinomio lineal de una sola característica, no importa que sea un polinomio lineal de 2, 3, 4, no importa que sea un polinomio de mayor grado, siempre lo que tengo acá lo tengo que igualar a 0 para poder encontrar ese espacio que me divide una característica de la otra a partir de los parámetros de nuestro modelo. Entonces, esta es otra sencilla que sale, el resto no las voy a hacer, porque no creo que salgan todas con tanta facilidad. La idea es que igualo este exponente a 0, me queda beta 0 más beta 1 por el x1 del corte o de frontera, más el beta 2 por el x2 de corte o de frontera, igual a 0. Y entonces, yo pensando en lo que hicimos anteriormente, o lo que les mostré anteriormente, que era un x2 vertical y un x1 horizontal, lo que hago es despejar el x2 de corte para ver cómo se dibuja esto, más por una cuestión como de las funciones, ¿no? Como siempre, digamos, de la variable dependiente, dejarla a mi izquierda. Convención no podría haber hecho al revés. Entonces lo que hago es pasar restando el beta 0, pasar restando el beta 1 por el x1 de corte, y después paso el beta 2 dividiendo, y fíjense que esto, ¿qué es? Así rápido en el chat, alguien que se anime. Una lineal decreciente. Bien, tal cual. Sí, en principio si los coeficientes son positivos, lo que es esto es una cosa así, de vuelta. Soy muy malo dibujando a mano alzada. Pero efectivamente es una relación lineal entre x2 y x1. Bien, joya. Así de simple. Y lo interesante de esto es que no está dependiendo de dónde cayeron mis datos. O sea, sí, porque en principio uno ajusta el modelo en función de los datos. Pero es interesante que es algo como que queda plasmado, digamos. Esta frontera queda plasmada y para nuevos datos futuros esta frontera va a seguir estando, digamos. Y uno puede conocer a partir de ver esta frontera cuál va a ser el comportamiento del algoritmo de regresión logística, el algoritmo de clasificación, o sea, la regresión logística que estamos usando. Perdón, una pregunta. ¿Vamos? O sea, ese Sí. corte te dice que si a vos, por ejemplo, a ver, no me acuerdo cómo hacer para marcar yo cosas. No. Ponele que te cae un x1, x2
a la altura del 0,5, ¿no? Del 0,5 texto. Sí, acá. Claro, o sea, ahí podrías decir acá. bueno, sí. Sí, sí, El dale, punto, dale. el punto rojo grande vendría a estar como de un lado del corte y se va a comportar de, qué sé yo, te lo va a marcar como 0 y el punto de la derecha del corte te lo va a marcar como 1. ¿Eso quiere decir? Es exactamente eso. Sí, o sea, lo que me está haciendo esto, que de hecho lo van a ver en documentación y todo, es crearme un lado del mundo. Elegí el peor color para pintar, porque no pinta. De un lado del mundo vamos a tener que nuestros registros van a ser tipo asignados a una determinada categoría, y del otro lado vamos a tener, no entiendo si funciona lo que estoy haciendo o no. Sí, se ve medio Vamos a raro, pero se tener ve. otra categoría, porque yo ahora no los veo, no entiendo. Pero bueno, me llegué a explicar con esto último, o sea, yo quería como colorear un lado de la recta de un color y el otro lado de la recta de otro color, porque básicamente lo que hace esa frontera es dividirnos al espacio de registros en los dos valores que estamos laburando, o 0 o 1, o sea, o una de las posibilidades de la categoría o la otra posibilidad de la categoría. ¿Estamos? Bien, buenísimo. Creo que igual la siguiente diapo es enfatizar esto. Sí, tal cual. Bueno, acá lo tenía lindo. La idea era esta, efectivamente. Entonces, de un lado de la frontera nos quedan registros y el otro lado nos quedan los registros que le vamos a asignar la otra categoría. Todo esto en un mundo ideal, ¿no? Como diría la canción. O sea, claramente nuestros datos no necesariamente se van a comportar así, pero digo, en teoría esto puede pasar. Ahora, esto termina acá, y acá quería como agarrarme un poco de lo que había dado Seba la vez pasada, y la respuesta es no. Así como yo recién les mostré que uno podía ir expandiendo ese polinomio con términos lineales si seguíamos sumando características, también podemos pensar en polinomios que no sean lineales en las características. Siempre lineales en los parámetros, ¿no? Lo que va ahí en el argumento, si bien la función P no es lineal en los parámetros ni a palos, porque tenemos un 1 sobre 1 más una exponencial, digo, lo que tengo acá adentro sí es lineal en los parámetros, y lo podemos extender a lo que dio Seba o Tommy la clase pasada, para poder complejizar nuestro modelo en función de los datos que estemos tratando de modelar. Ejemplito, uno podría, si tiene, no sé, solo los términos cuadráticos y no los lineales, podría, por ejemplo, abarcar fronteras de decisión que tengan esta pinta, ¿no? Como un círculo, donde adentro de ese círculo, o sea, para una determinada combinación de x1 y x2, asignarles una categoría, y por fuera de ese círculo asignarles otra categoría, ¿no? Y cualquier dibujo, pueden usar las papas de Física 3 también para quienes la cursaron. O sea, uno puede tratar de buscar polinomios que se ajusten a eso en función de los datos que uno tenga, sabiendo también todos los problemas que vimos la vez pasada que podía traer extender el grado de los polinomios con los que trabajamos. Pero bien, hasta acá estamos. No dije mucho más que lo anterior, pero quería como retomar en esta diapo que todo lo que vimos la clase pasada lo podemos meter acá adentro. Bien, joya. Me parece que acá terminamos con lo central de la clase, que era presentar el problema de clasificación y cómo, cuando tenemos variables numéricas para predecir variables categóricas, podemos usar a la regresión logística como un método para clasificar los datos con los que nos enfrentamos. Dame un segundito. Bien, seguimos. Entonces, ahora voy a dar una mínima, o sea, les voy a mostrar en realidad cómo es que se aborda el problema de la búsqueda de los parámetros, en donde dejamos de usar cuadrados mínimos. O sea, lo que hacíamos, preguntan ahí por el chat por qué funciona interpretar el valor de la logística como probabilidad. Bien.
me parece que hay una cuestión asociada, los puntos que la logística estima con 0.1 son 10% probables. ¿A eso te referís? O sea, si le da un valor de 0.1, sí, esa interpretación es efectivamente, o sea, tenés, si querés, es 100% probable que, dadas esas características y los parámetros que vos tenés, que le asignes... creo que la interpretación es así. O sea, si te das 10%, o sea, si te das 0.1 la probabilidad, lo que significa es que el valor efectiva, o sea, que la categoría real de ese registro es el 10%, o sea, es 10% probable que esa sea la categoría real. Me da la sensación de que esa es la interpretación. O sea, Bueno, que de pronto, dados tus características y tus parámetros, es 10% probable que le estés pegando. hay otra forma de Que estés formularlo que haciendo se una llama, asignación correcta. no lo vamos a ver, pero puedes arrancar con algo que se llama odds ratio. Si vos escribís el odds ratio de las dos clases, que te queda como un logaritmo, ¿no?, de P sobre 1 menos P, y eso te queda igual a, ¿no?, a las variables independientes, vos podés despejar a partir de eso la forma que tiene la ecuación logística a partir de pedir algo sobre las probabilidades de las dos clases. En resumen, es probabilístico porque capaz si te lo dan así, no es tan obvio, salvo que tenés dos probabilidades cuyas sumas da 1, pero vos lo podés deducir a partir de, ¿no?, de ideas más básicas de probabilidad, que las voy a, si les interesa, las puedo poner en el campus, digamos. Bien. También se me ocurre que uno podría pensar otras formas funcionales que vayan para esto. Me parece que la sigmoida tiene características como de continuidad, de derivabilidad y etcétera, que tal vez sean cosas que hayan marcado históricamente que se elija esa función por encima de otras, pero creo que la noción de probabilidad está buena, sobre todo porque nuestro intervalo está acotado entre 0 y 1, a diferencia de lo que pasaba antes, que nuestro intervalo podía valer cualquier cosa. O sea, nuestra imagen, nosotros no estábamos queriendo predecir una categoría, estábamos queriendo predecir un valor numérico, y por lo tanto no teníamos problema de que nuestra, o sea, es más, queríamos que nuestra imagen vaya, que no está acotada a nuestra imagen, en principio. Pero bueno, lo que pasa ahora es que no podemos usar más cuadrados mínimos, porque es raro pensar como la distancia y el error asociado a nuestras predicciones. Y un poco retomando que nosotros estamos proponiendo al pensar esto como una probabilidad de que dados x y beta tengamos un registro igual a tanto. La idea es que se construye una nueva función que se llama la función de máxima likelihood, que es verosimilitud, de máxima verosimilitud, que básicamente es esta expresión que está acá, la L de likelihood, me parece, que lo que busca es hacer como un producto entre todas aquellas predicciones que efectivamente tenían que dar 1 por todas aquellas predicciones que efectivamente tenían que dar 0, y lo que se busca es minimizar esto. O sea, es eso lo que hacen los algoritmos, de cuando buscan los parámetros, minimizan esto. Creo que las técnicas de minimización son similares al del resto de las funciones objetivos a minimizar, que puede ser descenso por el gradiente, etcétera, que son cosas que no vimos todavía en la materia, que tal vez mencionamos más adelante, pero quería que lo tuvieran como en cuenta, de que dejamos de usar cuadrados mínimos para usar algo un poco más sofisticado, si quieren, pero asociado a que estamos laburando con probabilidades. Entonces, antes de pasar al collab, lo que me parecía que estaba bueno era decir, che, bueno, pero esperá, no todo es binario en la vida, o sea, podés llegar a tener categorías que no solo sean 2 opciones, sino que sean 3, 4 o n, ¿está bien? Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Alguien se le ocurre? O sea, ya de pique estamos de acuerdo que esto puede pasar, ¿no?
sea, de hecho creo que acá volqué los mismos ejemplos que al principio, pero diciendo, bueno, pero puede haber intermedios. Paga el total, paga una parte, paga el mínimo en el caso del mundo de las tarjetas de crédito. No sé, en el caso médico podría decir, bueno, puede esperar en la sala de... puede esperar en la guardia, tiene que pasar a terapia intermedia o de una intensiva. El clima, llueve, nublado, no llueve, o sea, uno podría pensar que lo que teníamos antes, siempre puede haber una categoría en el medio o más extrema todavía. Y preguntan por el chat, ¿hay alguna función sigmoida que tenga 3 cambios? O sea, pues lo que estás diciendo es, che, tal vez algo del estilo... a ver... algo del estilo como de esta pinta, ¿no? Como una cosa que de pronto se vuelve a planchar allá y después vuelva a crecer, como algo así, donde si quieren acá vamos a tener el 1, acá no sé, tengamos el 0,5 y acá tengamos el 0. Bien. Me parece que el problema de este enfoque es que acá sí tenés un ordenamiento jerárquico entre las categorías que no necesariamente tiene por qué existir. Y creo que esto puede ser problemático. O sea, ¿dónde elegís como... dónde tiene que ir esa segunda categoría entre la primera y la última? Puede ser problemático. Entonces, lo que en general se hace es lo siguiente. Comparar cada categoría contra el resto. Sí, es, como dice Juan, es raro lo anterior. Como hay una cosa que pareciera no ser simétrico el tratamiento para las distintas categorías, para los distintos valores o posibilidades de una categoría. Entonces, lo que decía es que el enfoque que vamos a usar y que me parece que en general se usa para este tipo de problemas es el de uno contra todos. Tenía un nombre en inglés, pero no me acuerdo, creo que es All versus One versus All o algo así, efectivamente. O sea, compara cada valor posible de tu categoría contra el resto. O sea, binarizalo, pero de la siguiente forma. O sea, antes teníamos, registros X, B, o sea, A, B y C, que los teníamos con distintos colores. Y lo que digo es, espera, primero pensá lo que es A y lo que es no A. Este simbolito es de no A. O sea, lo que no es A lo voy a llamar no A. No lo voy a diferenciar más entre B y C. Entonces, pienso el siguiente problema y lo que me planteo es, che, corramos un algoritmo de clasificación igualito al que estaba antes, al de la regresión logística, pero que lo vamos a llamar como un PA y nos va a dar unos parámetros para este caso en particular, donde lo que vamos a calcular es la probabilidad de que, dados nuestros registros y dados nuestros parámetros, el registro tome la categoría A. Eso es lo que computamos primero. Y esto nos da un numerito. No sé. Por ejemplo, 0.7. ¿Bien? Entonces, seguimos. Y ahora agarramos y hacemos exactamente lo mismo, pero haciendo B contra el resto de las categorías. O sea, llamamos B y no B al resto de las demás. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos buscando es una regresión lineal que nos clasifique a nuestros registros según si pertenecen a B o no pertenecen a B. Entonces, por ejemplo, un determinado registro nos da probabilidad, el mismo que antes, nos da una probabilidad de pertenecer a B de 0.5. Y volvemos a hacer lo mismo, como pueden ya estar suponiendo, para C. O sea, planteamos que existe el C y existe no C, volvemos a correr nuestra regresión logística planteando como esta binarización de los datos entre C y no C, y nuestro registro en particular, el mismo sobre el que estamos computando las probabilidades anteriormente, nos da 0.8. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que vamos a hacer es quedarnos con el mayor de los valores que nos haya dado recién. ¿Está bien? En este caso, 0.8. O sea, que el registro con el cual yo acabo de computar estas distintas 3 probabilidades, lo voy a asignar a la categoría C.
¿Queda más o menos claro lo que acabo de No, decir? me trabé con esto último que dijiste, con lo del máximo. A ver, ¿puedes repetirlo? Ok, sí. O sea, todo se resume. Yo calculé 3 probabilidades distintas. ¿Ok? Sí. Que vos podrías decir, no están normalizadas. Sí, o sea, no tienen por qué estar normalizadas. O sea, estas 3 cosas no tienen por qué sumar 1 porque los betas son distintos y no se da la propiedad de que sume 1 porque estoy viendo otra cosa. O sea, No, estoy estás calculando calculando que pertenezca cambiando. al grupo A o no. Está bien. Sí, tal cual, pero digo, aparte como los parámetros están cambiando, No, está bien, sí. no es ese, o sea, acá no se cumple que estas 3 cosas tengan que dar 1. Bien. Entonces, lo que yo digo es, quédate con la mayor, corta. O sea, de los 3 números que vos computás en el registro, quédate con, mandá ese registro a la cantidad cuya probabilidad haya sido la más, que es esta. Está bien. Bien, ya entendí. Es simplemente eso. O sea, bien? pasaste un mismo evento, perdón, un mismo, no sé, una misma persona por los 3 distintos Mismo categorizadores, ya registro, está. sí. Eso, está bien. Tal cual, exactamente. O sea, entiendo que la forma de hacer esto es, si uno lo quisiera codear de cero, porque vamos a ver que scikit-learn vos le podés meter directamente cosas que no estén binarizadas y te va a devolver las categorías a las que pertenece cada uno de los registros. O sea, te va a devolver un modelo, o sea, te lo va a modelar, digamos. No te va a decir, no, tenés que hacer lo que dijo Tommy de calcular las 3 cosas por separado, o sea, no lo va a hacer automáticamente, pero en el fondo lo que está haciendo es esto. Entrena el modelo, en este caso, 3 veces. Una pensando en no A, otra pensando en B no B y otra pensando en C no C. Y a cada registro, o sea, para cada registro se queda, si querés, o mejor dicho, o sea, una vez que lo entrené, después puedo ver si ese entrenamiento me predice correctamente o no la categoría de mis datos y cómo lo va a predecir esa categoría de tus datos, preguntándose cuál de estas 3 probabilidades es la mayor. ¿Está bien? ¿Quedó un poquito más claro? Sí, quedó claro, bárbaro. Perdón, Tomás, yo todavía no terminé de entender. ¿Qué significaría entonces la elección de esta probabilidad mayor? ¿Para qué sería útil? ¿Qué es lo que nos dice? Te dice que efectivamente tu registro lo vas a tener que etiquetar como que pertenece al mundo C. Es eso. Ok. Perdón, tratemos de entender qué es lo que te marea. O sea, la idea es que para la que sea mayor de estas, y no importa qué tan mayor, en principio, digamos, o sea, en este ejemplo de juguete, le va a asignar esa categoría. Porque se dio cuenta al calcular las 3 que lo más probable, o sea, lo que mejor le va a ese registro es llevarlo a la categoría C. Esa es la interpretación o eso es como la forma en la que va a tener el modelo de regresión logística de catalogar a estos registros. ¿Ok? Vale. Joya. Ahí nos dicen, ahora en el caso binario la salida en el caso binario se puede interpretar fácilmente como una probabilidad suma 1 y tal. Pero en este caso mismo, si normalizamos los valores para que sumen 1 y todo se pierde la interpretabilidad probabilística, ¿no? Claro, es un poco lo que dice Seba después, que la interpretación probabilística la haces dentro de cada clasificador por separado. O sea, lo que tiene sentido pensar como una probabilidad y lo que va a estar, ay Dios, lo que va a estar normalizado es justamente cada uno de estos registros por separado, porque lo que va a seguir valiendo, y si quieren eso lo escribo, lo que va a seguir valiendo es que la probabilidad de no A, o sea, de que no caiga en A, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de asignarle al registro la categoría A. ¿Está bien? O sea, acá está la interpretación probabilística y eso va a valer para cada uno de los clasificadores por separado, si quieren. Pero esto.
Creo que de hecho uno podría tratar de pensar este problema, o sea, lo que yo estoy diciendo acá es que tengo una categoría C, tengo X y tengo 1, 2, 3 y registros, tipo una tabla, ¿no? Siempre esto está bueno, o sea, no por nada dimos pandas la primera clase y nos va a acompañar por el resto de la materia, medio que estas cosas siempre las podemos interpretar como tablas. Hasta ahora tenemos esto, y lo que estaría pasando es que yo en C puedo poner A, B o C, ¿no? También lo que uno podría pensar para la lógica binaria con la que estábamos laburando antes, esto C de categoría, puedo llegar a ponerle etiqueta para que sea más feliz. Bien. Esto es como lo usual, ¿no? O sea, yo tengo una determinada etiqueta y bueno, puedo poner ABC. Lo que está un poco invitándonos a hacer esta forma de pensar las tres cosas por separado es, che, no pienses en esta lógica, pensá en la siguiente, y perdón que borre porque no tengo espacio, pensá en que puedes tener A, E, B y S como tres columnas, digamos, de nuestro data frame, donde vos para un dado registro vas a tener, ahí sí, nuestra forma binaria que previamente vimos, 1, 0, 0, 0, 1, 0, y así sucesivamente, ¿está bien? Entonces, sobre cada uno de estos aplico mi regresión logística, entonces voy a tener una columna, si quieren, de predicción para ver si mi modelo funciona, o para registros nuevos voy a poder tener eso, y como a cada una le voy a poner un numerito entre 0 y 1, me voy a quedar con la categoría cuyo numerito entre 0 y 1 sea más grande. ¿Aclaró algo esto o oscureció? Yo para saber qué tanto tengo que usar el pizarrón y qué tanto no. Tommy, por ahí visualmente si haces la frontera entre las distintas categorías y te fijas dónde caería un nuevo registro, si cae, no sé, en la intersección de la frontera de A y B, entonces lo que te está dando esa probabilidad es en esos casos el valor más alto sería, bueno, este es polémico, este registro, pero lo vamos a poner que es el más parecido a A, por ejemplo. O bueno, en el caso este, a C. No sé si me expliqué bien. O sea, Creo si ahora que pones, claro, un nuevo registro, te podés fijar en qué parte de todo ese mapa te cae. bien, sí, tal cual. Va por ahí, o sea, si yo tengo un registro acá, lo más probable es que se lo asigne a A. Si yo tengo un registro acá, ya por las fronteras veo que se lo voy a asignar a B, la pregunta sería, ¿qué pasa? Si tengo un dato acá, me voy a tener que fijar como, creo, qué tan cerca está de las tres fronteras para poder asignárselo a uno u a otra categoría. Bien. Posta, acabo, o sea, siento que perdí a todo el mundo y me gustaría tener alguna especie de feedback sobre esto, de si efectivamente me llega a explicar bien o, No, para mí o va hay re bien, algo... Tommy, discúlpame una pregunta. Sí, El cuadro que hiciste arriba, sí. que pusiste los parciales de la etiqueta de A, de B, de C. Ahí es dicotómico 1-0 o son las probabilidades parciales para después decidir a qué etiqueta va. Eso es lo que no entendí. Bien, bien. Excelente la pregunta, gracias. En este caso en particular es 0 o 1 porque yo estoy hablando de las categorías, o sea, si quieren este es mi set de datos de entrenamiento, o sea, esto es lo que yo efectivamente sé qué categoría tienen y entonces puedo asignarles un 1, 0, 0, 0, 1, 0, así como antes en la misma tabla, cuando yo tenía solo etiqueta, le ponía A, B o C. ¿Se entendió, Pablo, creo? Sí, te estoy siguiéndote, dale. Lo
Y lo digo, o sea, esto es porque son mis datos de entrenamiento. Lo que digo es, de esta forma, o sea, con esta forma de estructurar mis datos, debería llenar esos espacios con la probabilidad de A iría a este registro. La probabilidad de B iría a este lugarcito. O sea, suponete que el I yo no lo conozco y lo estoy tratando de predecir. El iésimo registro que me quedó acá. Y la PC iría a esta columna. ¿Está bien? Y entonces yo me fijo de esos, ¿cuál es el máximo? Y efectivamente ahí puedo decir, bueno, listo, este registro pertenece a la categoría... Ay, qué feo. A la categoría A, por ejemplo. Porque el máximo es A. ¿Quedó claro? Ahora, Y ahí ¿qué quise computarías un marcar 1. con esa estructura? Y ahí, claro, o sea, cuando me fijé que efectivamente esto me dio que la mayor probabilidad era A, ahí le pondría un 1, por ejemplo, para... porque sí, porque yo estoy laburando con cosas categóricas, ¿está bien? Entonces tengo que decir, che, esto es un 1 y el resto son 0 inmediatamente. Claro, o sea, eso es una submatriz que te dice este ítem pertenece a esta categoría y no pertenece a todas estas otras categorías, Tal cual. básicamente. Sí. Es eso. O sea, quería mostrarles esa estructura porque es un poco es un poco lo que en el fondo está haciendo el algoritmo cuando le metemos más de 2 posibles categorías. O sea, lo que en el fondo hace es pensar que tenés un 1 en lo que es el universo A y tenés 0 en el B y 0 en el C. Para entrenarse, ¿no? El algoritmo para entrenarse. Lo ve de esa forma, quiero decir. ¿Estamos entonces? Sí, pero un paso antes que eso, para cada registro le saca la probabilidad condicional, y después, bueno, lo manda al A, al B o al C con uno en este caso. Pero antes de eso, claro, lo que dijiste vos, esto lo hace para cada registro. Para cada registro le saca la probabilidad condicional. Sí, tal cual, porque Para cada recuerden que registro, esto es. sí. Claro, recuerden que esto es. Tengo que igual después lo vamos a enfatizar más, y si ahora queda un poco ahí en el limbo entre entender y no entender, quédense tranquilos, lo vamos a ver más adelante, pero digo, recuerden que yo tengo mis datos reales, digamos, no sé, tengo mis datos que están ahí, que ya los obtuve de algún lado, los tengo. Ok. Quiero entrenar un modelo de clasificación, o un modelo cualquiera, quiero entrenar un modelo cualquiera a partir de esos datos. ¿Está bien? El modelo en general lo que hace para entrenar es testear qué tan bien le va prediciendo los datos que ya conoces. Por eso es que partimos de etiquetas 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, e igual sobre las que ya sé, el algoritmo me va a hacer los cálculos que tiene que hacer porque tiene que testear qué tan bien anda o qué tan mal le va, y en función de eso ir cambiando los parámetros. Entonces, por eso es que, aunque yo sepa cuál es la etiqueta de mis datos reales, el algoritmo vuelve a predecir sobre eso y digo, en base a eso se define el score, o sea, qué tan bien le va o no le va a un algoritmo prediciendo los datos, o la entropía condicional, o lo que sea, digamos. Pero eso. Y además puede existir que yo le pida sobre un nuevo registro con el cual yo no entrené los datos, que efectivamente me prediga, y a eso es algo que llamamos una predicción, digamos. ¿Estamos? Ahora sí. Yo ahí tiré algo en el chat que no sé si lo vieron, tampoco quiero complicar mucho, pero que es que o sea, el problema de esto es que la regresión logística devuelve un numerito solo, ¿no? Entonces ese numerito vos lo puedes interpretar como una probabilidad, lo cual automáticamente define cuál es la probabilidad de que no sea de esa clase, porque hay dos clases, suman uno, ¿no? Entonces te alcanza con un solo número. Ahora, si vos tenés 3 clases, por ejemplo, ahí tenés un problema, porque no te alcanza con un solo número para definir las probabilidades, ¿no? Porque si vos tenés 3 posibilidades, saber cuánto va la probabilidad, no sé, de que esté en el caso A,
no alcanza para determinar los otros dos. Necesitas al menos dos números, ¿no? Y la normalización, digamos, termina de definir el tercero. Entonces, esto es algo que se puede resolver de forma muy natural y, digamos, mejor que esta, con modelos que devuelvan vectores en vez de devuelvan numeritos escalares. Si tuvieses un modelo que en vez de devolverte un numerito te devuelve dos, entonces ya podrías modelar ¿no? una distribución de probabilidades donde el primer numerito significa la probabilidad de estar en la clase A, el otro la probabilidad de estar en la clase B, y el otro queda automáticamente determinado por la probabilidad de no estar en ninguna de las dos. Y eso se puede hacer con cuantas clases como quieran, siempre que tu modelo devuelva un vector de si tenés n clases, n-1. Y eso se hace con redes neuronales. De hecho, se pone en la parte final de la red neuronal lo que se llama distribución softmax, que eso sí es básicamente casi la función, es la distribución de Boltzmann, o sea, es lo que está abajo es la función de partición. Es una suma de exponenciales, y eso es lo que vos usás efectivamente cuando vos... O sea, esto dijo Tommy, se puede usar y está perfecto, pero si vos querés realmente que sumen las tres clases, las probabilidades, que acá no pasa, tenés que hacer eso. Y en ese caso suman 1, y el caso límite en el cual tienes una distribución de esas softmax con dos clases es la regresión logística. Esto lo menciono como cultura general o lo que fuese para que lo sepan. No lo vamos a ver, pero es un poco el futuro, digamos, de lo que viene después de esto y en general de los clasificadores, entre comillas, escalares que vamos a ver en la materia. Perdón, ¿eso es distinto que si agarrás estas probabilidades y las normalizás? ¿Debería ser distinto? Porque me suena que es medio lo mismo. Vos decís si vos agarras estas probabilidades y haces que las rescarías para que sumen 1. Claro, por ejemplo. Casi seguro que es distinto. Tengo que pensar exactamente por qué, pero estoy casi seguro que es distinto. Déjame pensarlo. Bien. Bueno, gracias, Enzo. Yo no tengo respuesta a lo de recién. Sí, igual, no, ni a palo quiero hacer una defensa de la regresión logística, sí decirles que igual esto aparece, o sea, verdaderamente la función sigmoidea como activadora de señales, o sea, la característica esta de dar 0 o dar 1 se usa mucho, e incluso en contextos de algoritmos más sofisticados, en algún punto hay una decisión tomada a partir de la categoría sí o no, a partir de la sigmoidea. Así también como la función lineal, o sea, la regresión lineal que vimos la vez pasada, también puede ocupar ese rol como de elemento base en algoritmos más sofisticados. Creo que no hay más nada, así que podemos hacer un intervalito y después dividirnos en... Sí. Yo quiero hacer un mini comentario, si no molesto antes, tipo 5 minutos, para que piensen algo que va a cobrar cada vez más protagonismo en general, ¿no? en la clase, o sea, en las clases de la materia, que es lo siguiente. No sé si puedo compartir un segundo la pantalla. A ver. Genial. Que tiene que ver también un poco con el problema ¿no? de por qué no usar una regresión lineal. Entonces, voy a usar un paint acá. Bueno, entonces, algo que lo que he dicho Tommy al principio era que no es buena idea agarrar y tener, miren que un poco más eso, no es buena idea tener, ¿no? Si yo tengo dos ejes y tengo acá etiquetas que son 0, 1, sí, exacto, sí. Acá tengo la etiqueta 1, acá tengo la etiqueta 0, entonces algo que uno ingenuamente podría hacer antes de descubrir la regresión lineal es poner, ¿no? Acá sus valores de la variable y acá los valores, ¿no? de otra variable, y bueno, y buscar una regresión, ¿no? Una línea recta, y bueno, después interpretar esto truncando esto entre 0 y 1, por ejemplo. Esto es algo que es una intuición bastante natural, que no está buena, por varios motivos, pero uno es el siguiente, que no sé si lo dijo Tommy, pero está bueno tenerlo en cuenta. Esperen que creo que dejé de compartir. Está bueno tenerlo en cuenta porque de vuelta es lo que va a aparecer en general cuando hablemos de clasificadores. Pónganse que acá tienen
para etiqueta 1, ustedes se fijan en los ejemplos que ustedes tienen, que tienen un montonazo de ejemplos que tienen etiqueta 1. Muchísimos, ¿no? O sea, tienen realmente muchos casos en los cuales la etiqueta es 1. Y eso no es tan raro. Por ejemplo, ¿no? y pocos en los que la etiqueta es 0. Eso es lo que llamo un dataset desbalanceado. O sea, si ustedes, por ejemplo, nos están hablando de, qué sé yo, digamos, de algo que ocurre muy rara vez, por ejemplo, no sé, un fraude de tarjeta de crédito, entonces ustedes van a tener muchos más ejemplos de transacciones de tarjetas de crédito que no son fraudulentas que ejemplos fraudulentos, ¿no? Que son muy raros. Entonces, el problema acá es que si ustedes tienen muchos puntos, ¿no? Y acá tienen 3, supónganse, entonces ustedes ahora vienen y encuentran un nuevo ejemplo de esta clase que está poco representada, lo ponen acá, o lo ponen acá, y prácticamente no mueve esta recta, ¿también? Porque esta recta ya quedó recontra definida por toda esta nube de puntos que está acá. Entonces, prácticamente como que no importan las etiquetas que están poco representadas en el dataset. Esta recta no se va a mover, simplemente porque acá ya hay muchísimas. ¿Está bien? Entonces, eso es un problema justamente de que el dataset sea desbalanceado. ¿Se entiende la idea, digamos, la problemática que estoy mencionando en este caso? Sí, se entiende. Bien. Entonces, lo que yo les voy a preguntar, que vayan pensando para la clase que viene, es si esto pasa también con la regresión logística y cómo lo resolverían si es que ocurre. Pero en general hay 2 preguntas, al menos, que nos vamos a querer hacer siempre que tengamos un clasificador. Uno es cómo se comporta ante datos desbalanceados. Es mi forma de desbalanceados. Y otra es cómo se comporta ante datos no normalizados. ¿Se acuerdan que yo en una de las clases, las primeras, hablé de normalizar datos y dije que había clasificadores que tenían problemas si los datos, por ejemplo, no estaban entre 0 y 1, o si una de las dos, si yo tomo ahora, por ejemplo, no sé, en caso de regresión logística puedo tener 2 variables, que es lo que me define en ese plano en el cual uno traza la recta. Entonces, ¿qué pasa si una de esas 2 variables se mueve entre 0 y 1 y la otra se mueve entre 0 y 10.000, por ejemplo? ¿Puede ser problemático eso? Entonces, estas son 2 preguntas que quiero que piensen sobre clasificadores, sobre la regresión logística. Primero, ¿qué pasa si los datos están desbalanceados? Yo tengo muchos más ejemplos de una categoría que de la otra. Y después, ¿qué pasa si las variables si yo tengo un clasificador con 2 variables, o lo que en inglés se llaman features, en la jerga Machine Learning cada vez más le vamos a decir features a las variables. Entonces, uno de esos 2 features se mueve entre 2 valores chiquitos y uno entre 2 valores muy grandes. Sí, ¿cómo afecta eso a la regresión logística? Bueno, Carla dijo algo interesante, que es que en este problema uno podría, en principio, tratar de resolver el problema este teniendo en cuenta, cambiando el peso. O sea, digamos, cuando uno construye la función de cuadrados mínimos, uno podría pesar muchos menos estos ejemplos que estos que están acá. ¿Está bien? Porque de estos hay más. Entonces uno reparte el peso en la función de cuadrados mínimos entre todos estos, entonces le queda mucha menos contribución de peso por cada uno de estos, mientras que cada uno de estos pesa mucho más. Eso es una forma de balancear el clasificador. Cuando ustedes vayan a la documentación de scikit-learn de regresión logística, pero en general de muchos clasificadores que vienen en la materia, van a encontrar una opción que dice weight, que dice peso. Y esa opción generalmente tiene que ver justamente con hacer algo como lo que dijo Carla, tratar de modificar algo en la función de costo para que deje básicamente de quedar todo determinado en gran medida únicamente a los datos de la clase más representada. ¿Se entiende un poco entonces? Incluso lo último que dijo ella de que uno podría pesar menos estos casos para resolver el problema. Bueno, nada, les dejo como ejercicio pensar eso para la clase que viene y ya creo que entonces que podemos ir al receso, ¿no? Dale, sí. ¿En qué hora estamos? ¿Y 35? 7 menos 5 arrancamos, no sé, como para darnos un respiro y ahí mandarnos con el collab, si les parece. 7 puntos, ya está, ¿no? Menos 5 es medio. Dale, bueno. Descansamos y nos quedamos por acá respondiendo preguntas. Bien. Dale, a las 7. Bueno, 7.